Hola Quinto B, hola a todos y a todas, soy Rafael Moneta, soy su profesor de Historia y vamos a empezar a utilizar esta modalidad, a sumarla a la educación esta virtual o a distancia, como le dicen, que estamos haciendo en este contexto que esperamos que pronto termine. Espero que ustedes se encuentren bien, ustedes y su familia, que se cuiden, que hagan caso a las recomendaciones, así esta situación se termina lo antes posible y sucede lo que todos queremos, que es poder encontrarnos en el aula, en el cole, en el patio o en los espacios que solemos compartir en condiciones normales. Bueno, como les decía, estoy con ustedes para enseñarles historia en este quinto año. El recorte temporal de la materia corresponde a la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? En cuarto ustedes estudian el último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Quinto aborda la segunda mitad del siglo XX. El marco general es el marco de la Guerra Fría, en tres escalas, al igual que cuarto, en tres escalas espaciales: mundial, regional y local. En nuestro caso, regional para Latinoamérica y local para la Argentina. Conversando un poco con Seba, con su profe del año pasado, me contó hasta dónde habían llegado, qué temas habían visto, qué temas no habían llegado a ver, qué temas habían trabajado medio al final del año en grupos, exponiendo. Así que en base a eso yo decidí el punto de partida, que son los temas que ustedes ya vienen trabajando en el trabajo 1, en el trabajo 2, y van a seguir en el trabajo 3. Él me contó que ustedes llegaron a ver la crisis del 30, la crisis mundial, y yo retomé un poco esa cuestión. Les pido que si tienen alguna duda sobre temas afines del año pasado, me lo puedan preguntar. Pero yo empecé a trabajar ese escenario, como habrán visto, en Latinoamérica. Y luego en la Argentina, el trabajo 2 y el trabajo 3 son sobre la Argentina. El trabajo 1 está pensado más a nivel latinoamericano. Estos trabajos se centran en lo que se conoce en la historia y en la historiografía como la crisis del liberalismo. ¿Sí? Crisis del liberalismo o el quiebre del liberalismo, que se va a manifestar de manera sumamente fuerte en la década del 30. En la década del 30, el sistema político del liberalismo, que es la democracia liberal, la democracia parlamentaria o la democracia representativa, ese sistema que había surgido con la Revolución Francesa, que se había ido consolidando y expandiendo a lo largo del siglo XIX, llega a su fin en la mayoría de los países. Obviamente la Argentina no iba a estar, o sí, pero bueno, en este caso no lo estuvo, ajena a este cambio, a este cimbronazo. En términos económicos, bien, los años 20, los años 30, sobre todo los años 30, representaron el quiebre del liberalismo en el aspecto económico, el abandono de las ideas liberales para dar lugar a un nuevo modelo. Ese modelo es lo que vamos a analizar y en un ratito se los voy a contar en el trabajo práctico número 3. Bien, ustedes estudiaron el periodo entre guerras, ¿sí? El surgimiento del fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, muy vinculado este último, el nazismo alemán, al impacto que la crisis del 30 tuvo en Alemania, ¿sí? Una situación muy compleja, social muy compleja, política muy compleja. Italia había visto surgir el fascismo antes, ¿sí? Apenas terminada la Primera Guerra Mundial, un descontento muy fuerte sobre el tratamiento que se le había dado a Italia en el Tratado de Versalles. ¿Sí? Como ustedes saben, Italia se pasa de bando y termina la guerra en el bando vencedor. Y en ese Tratado de Versalles y tratados paralelos, el castigo que se le impone a Alemania como la responsable de esa guerra. Bien, a partir de ahí, y ni hablar de lo que había pasado en Rusia, que para ese momento, para los años 20, ya es la Unión Soviética. Entonces vemos cómo, tanto para la derecha como para la izquierda, ese sistema liberal se va rompiendo en muchos países. ¿Sí? Sobrevive en Francia, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, y bueno, venimos para el lado de América Latina y la Argentina. ¿Qué vieron ustedes en el primer trabajo? Les tengo a mano acá para que no se me escape nada. Yo les preguntaba, ¿no? O les pedía que determinaran las causas
y explicaran de qué manera se manifestó la crisis del liberalismo en América Latina desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Desde lo económico es lo más sencillo, por ahí es lo que más ustedes pudieron trabajar el año pasado, ¿no? Argentina, América Latina, qué rol cumplía en la División Internacional del Trabajo, lo que se llama la División Internacional del Trabajo. Países productores y exportadores de materias primas de origen agropecuario, minero, depende del país, a principalmente nuestro socio privilegiado Gran Bretaña, ¿no? Bueno, como ustedes saben, todos esos países entran en crisis y dejan de comprar, los precios de las materias primas caen, bueno, todo ese impacto que describe el texto que yo les envié, que más o menos lo pudieron abordar bien y ya algunas cuestiones las conocían. Lo importante ahí, más allá de estos datos o de estas consecuencias inmediatas, ¿no? Caen los precios de las materias primas, aumenta la desocupación, datos importantes, es que se va a producir el cambio del modelo de desarrollo, ¿sí? El modelo de desarrollo, hasta ese momento vigente, es el famoso y súper estudiado por ustedes, modelo agroexportador, un modelo orientado hacia afuera, y que había venido favoreciendo a las élites vinculadas, en el caso de la Argentina, por ejemplo, a la producción de materias primas de origen agropecuario, la agricultura y la ganadería, principalmente. Ese modelo de desarrollo se va a abandonar. El texto hablaba del nacionalismo económico, de un Estado interventor. Bueno, eso lo vamos a trabajar bastante en el práctico número 3, como el Estado se vuelve fuertemente interventor. Obviamente, no es una novedad o una idea que se ocurre aquí en Argentina, ni la intervención del Estado y el abandono de las ideas liberales de que el Estado no debía intervenir en la economía, pero sí se da de una manera bastante particular en América Latina, principalmente con lo que se va a llamar la ISI, la industria por sustitución de importaciones, es decir, lo que antes importábamos de los países industrializados, principalmente Gran Bretaña, ahora vamos a fabricarlo acá. Esa sería una idea. Bueno, sabemos que no, que la industria que se desarrolla es una industria liviana y demás, ¿no? Por ahí repasamos un poco algunas cuestiones de eso más adelante. Y desde el punto de vista político, yo les preguntaba, ¿no? Vuelvo a mirar acá la consigna, ¿de qué manera se manifestó la crisis del liberalismo en lo económico, lo que acabamos de mencionar, y en lo político? ¿Cuál es el sistema político del liberalismo? La democracia liberal, que yo describí y está en ese texto de la idea del sufragio y demás. ¿Qué pasa? Se quiebra. ¿Sí? Se había quebrado en Italia, se había quebrado en Alemania, se había quebrado en otros países, muchos otros países, y bueno, en América Latina pasa lo mismo. El texto hablaba, déjenme mirarlo, de la noche de la democracia, ¿no? Como que le llegó la noche a la democracia, y yo les preguntaba, o quería que ustedes me pudieran decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa que lleva a que la democracia, que no se había afianzado todavía en América Latina y en Argentina tampoco, obviamente, no prospere? Así que bueno, estuvieron trabajando eso, la idea de que las fuertes desigualdades que había, económicas, étnicas, ¿no? Sociedades muy heterogéneas. Entonces, bueno, la democracia liberal, importada, si se quiere, de Europa, no había llegado a echar fuertes raíces en América Latina. Pero sí habíamos tenido un avance importante con la Ley Sáenz Peña. La Ley Sáenz Peña que permite que el radicalismo llegue al poder y termine con una hegemonía de muchísimos años de los conservadores, de la oligarquía, de la élite, bueno, como lo queramos llamar o conceptualizar, ¿no? Bien, Argentina va a tener entonces su primer golpe cívico-militar. El 6 de septiembre de 1930 se interrumpe el orden constitucional, se pone fin a la democracia o a un gobierno surgido de esa democracia representativa, parlamentaria, liberal, ¿no? Independientemente de algunos aspectos interesantes del radicalismo que seguramente ya estudiaron el año pasado, y se inaugura nuestra primera dictadura, ¿no? Después la Argentina va a tener varias. Algunas las vamos a estudiar en quinto, otras las vamos a estudiar en sexto. Bueno, ahí tenemos entonces cómo se abandona el liberalismo económico por las circunstancias de la crisis mundial, se abandona o
no se abandona, digamos, llega a su fin el régimen democrático, en ese momento ocupado por el radicalismo, por la segunda presidencia de Irigoyen, a lo que tenemos que sumar también, no solo lo que voy a comentar ahora, ¿no?, que ustedes ya leyeron, sino el impacto de la crisis. No hay que perder de vista que estamos en un mundo en crisis. No solo en crisis económica, los argentinos conocemos mucho de eso, lamentablemente, sino en crisis de un sistema que había estado o que había sido dominante durante muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces no es solamente, bueno, bajó el precio de la materia prima, no me compra, no me vende, sino mucho más profundo. ¿Sí? Eso lo trabaja muy bien un historiador muy importante que se llama Eric Hobsbawm, ¿sí? Que escribe 2 capítulos claves en uno de sus libros, que son la caída del liberalismo y el abismo económico. Bien. Les decía entonces que se experimenta un cambio en el modelo de desarrollo, un inicio de un cambio en el modelo de desarrollo, se abandona el modelo exportador y la democracia en la Argentina y en muchos otros países de América Latina llega a su fin. Bien. Habíamos trabajado también por qué son los militares, ¿no? ¿Por qué son los militares los que van a llenar un poco, no digo un vacío, pero sí van a empezar a entrar a la política de una manera mucho más fuerte? Los que no estuvieran, los que no existieran, ya habían estado en posiciones y estaban en posiciones importantes, pero bueno, ahora dan golpes de Estado, gobiernan, entran en conflicto hacia su interior, quise decir, perdón. Así que bueno, vieron los militares cómo y por qué. Y ahí introducimos un primer modelo que surge en esa época, que es, vamos a decir, hijo de esa época, que es el populismo, ¿no? Que yo les pedí que analizaran un poco las características generales, estuvo bien lo que estuvieron trabajando, y que miraran 2 ejemplos. 2 ejemplos de populismo, en el caso de Brasil, Vargas, y en el caso de México, Lázaro Cárdenas. Como ustedes saben, una de las características de los populismos son que tienen liderazgos, vamos a llamarlos carismáticos, o liderazgos muy fuertes, por eso personalizamos tanto en esos líderes. Y en el caso de la Argentina, como ustedes se imaginarán, o sabrán, o habrán visto o no, nuestro populismo es el peronismo, que va a surgir un poquito después, no en la década del 30, sino en la década del 40, con una mirada muy diferente de lo que es la democracia. Porque ustedes me dirán, espera, una cosa es Vargas, y otra cosa es el peronismo, que ganó las elecciones. Sí, pero en términos de características son muy parecidos, por eso son ambos considerados populismos. Vamos a hacer esa comparación más adelante. Bueno, década del 40, principios de la década del 40, antes o durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, por eso es tan importante que lo podamos pensar a la vez, surge el peronismo como movimiento y como gobierno. En 1946 Perón gana las elecciones por primera vez. Bien, ya vamos a trabajar un poco el peronismo. Recapitulando un poco, habíamos visto entonces que en 1930, al igual que en muchos otros países, Argentina cierra ese primer ciclo de democracia, vamos a decir una democracia verdadera, que había empezado en 1916 con la implementación de la ley Sáenz Peña y el triunfo del radicalismo. Y yo les mandé un trabajito, el trabajo número 2, que era sobre este golpe y esta dictadura, ¿no? Yo ahí les preguntaba un poco, o que les pedía que me hablaran del clima del golpe militar. ¿Qué significa el clima del golpe militar? O el escenario. ¿Sí? ¿Quiénes son los que participan de ese golpe? Decimos de golpe cívico-militar, porque está el ejército, pero hay sectores de la sociedad civil que van a participar activamente de ese golpe. Por eso decimos golpe cívico-militar. Algunas partes del texto hablan de la Iglesia, ¿sí? La Iglesia que se oponía a esta idea del Estado laico, ¿no? Si uno remonta un poquito más para atrás y se va a 1880, a la década del 80 del siglo XIX, va a ver cómo se sancionaron las leyes laicas. Se le quita a la Iglesia el control
de algunos espacios que había detentado de manera exclusiva desde la época de la colonia. Eso no había cambiado la educación, el registro, ¿no?, de las personas, el registro civil y demás. Bueno, se sanciona toda una serie de leyes laicas, la más conocida por ahí es la ley 1420 de educación, y está ahí la iglesia, como ustedes pudieron ver, por qué se acerca al ejército, qué ideas comparten, ¿no? Un ejército que además se pensaba a sí mismo como que tenía el deber, el derecho y el deber de tutelar a la nación, de resolver los conflictos, ¿no? Esa idea de nación, de nacionalismo, ¿sí? Es un régimen nacionalista, es un régimen que tiene rasgos en su primera etapa del fascismo. Como ustedes vieron, Uriburu admira al fascismo italiano, tiene un profundo, obviamente, anticomunismo, algunos elementos de antisemitismo, ¿sí? Nacionalismo, anticomunismo, antisemitismo, es una derecha muy importante, muy fuerte, que podemos ver ahí. Entonces, ese gobierno dictatorial asume el poder, una primera etapa Uriburu, una etapa llamada corporativista, donde se piensa desde una mirada no de representación de las mayorías, una cuestión propia de la democracia, como la solemos llamar, sino una democracia o una representación corporativa. Bien, no prospera, esa etapa inicial no prospera. Ustedes ya vieron, ¿no? Ahí me llamó a elecciones, ganan los radicales con un conflicto, y asume un nuevo presidente, vamos a llamarlo así, ese era el cargo que detentaba, que es el general Agustín Justo. Y Justo representa una etapa diferente de esa misma instancia política, que es la restauración conservadora, o restauración oligárquica. Y ahí ya el concepto les está diciendo mucho. Restauración, es decir, volver a un estadio anterior, conservadora u oligárquica, es decir, que vuelvan al poder y que vuelvan las reglas de esa etapa, con las diferencias obviamente del caso, que ya se había superado con la ley Sáenz Peña. El fraude, ¿no?, la violencia política para perpetuar, para permanecer en el poder o para llegar al poder, ¿no? Bien, les preguntaba entonces qué ideas tenían los hispanistas de Uriburu, qué diferencias había entre Uriburu y Justo, qué características tuvo esta etapa de la restauración conservadora. Bien, y algunas cuestiones propias del ejército de la iglesia. Se cortó, creo que volvimos, ahora después vamos a ver si quedó todo junto. No, les decía que habíamos analizado un poco la cuestión del ejército, de los militares, que ya lo veníamos, ¿no?, revisando desde ese primer trabajo práctico. Miramos un poco a la iglesia, que es la otra instancia importante, que tenía un peso importante en la sociedad, un peso importante político, obviamente, o sea, en la parte espiritual religiosa, y me interesó agregar esta idea que dice nación o colonia, ¿sí?, que se debate, no es que se empieza a debatir, ya se hablaba, ¿no?, se debate de manera muy acalorada, con mucha presencia, esto, che, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Bueno, y ahí se empieza a pensar en esta idea de nación o colonia. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de esta idea del neocolonialismo. Bueno, ya no sos una colonia mía, pero vos dependés de mí. Bueno, era el caso de la Argentina. De hecho, el texto, y ahora aprovecho para mencionarlo, hay una partecita que varios de ustedes le erraron a la palabra, que decía: la caída de la bolsa en octubre del 29 reveló cuán interdependiente se había tornado el mundo. Interdependiente. Entonces, ese debate de nación o colonia, que es muy interesante, que hoy existe también, entra muy fuertemente. Porque la causa de nuestra crisis económica y política y social no nos es propia, es importada. Esa es la mirada que va a prevalecer en ese debate. Así que les pareció interesante introducir esa idea de nación o colonia. Vamos ahora a charlar un poco de la clase 3, del práctico 3, ¿sí?, que acá la tengo conmigo, se los voy a hacer llegar
a la brevedad, se llama Repercusiones económicas de la crisis mundial y el nuevo rol del Estado en la Argentina en los años 30. A ver, título medio largo me quedó. Repercusiones económicas de la crisis mundial. O sea, vamos a ver un poquito a escala bien local cómo impactó. Y el nuevo rol del Estado en la Argentina en los años 30. Decíamos, bueno, el Estado ya no es liberal, ni desde lo económico ni desde lo político. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el nuevo rol? Entonces empezamos a pensar en la idea de Estado interventor, ¿sí? Yo ahí me voy a remitir a un pensador que es Keynes, John Maynard Keynes, o Keynes, no sé cómo se pronuncia, que aparece, él había sido el representante británico en el Tratado de Versalles, y él dice, ojo, que si castigan a Alemania va a haber problemas. Bueno, una cosa súper premonitoria, tenía razón. Bueno, con la crisis del 30, que ya va a golpear a todos los países, las ideas de Keynes toman muchísima fuerza. Y él en el año 36, si no recuerdo mal, va a escribir un libro que se llama La Teoría General, donde él explica un montón de cuestiones económicas para salir de la crisis. Y bueno, su pensamiento, vamos a ver, a lo largo del desarrollo de la historia de Quinto, va a ser hegemónico durante por lo menos 30 años. Lamentablemente, él murió antes de ver al mundo al compás de sus ideas. Bien, entonces, en este trabajito, que es el número 3, ¿qué cambio se produjo en el rol del Estado como consecuencia de la crisis económica mundial? ¿Qué consecuencias tuvieron las medidas adoptadas en esa primera etapa, ¿no? Esa primera etapa de Uriburu, que nosotros lo vimos de lo político? Bueno, ahora, ¿qué hace el gobierno militar con la crisis que tiene a su cargo, ¿no? ¿En qué condiciones y por qué se firmó el Tratado Roca-Runciman? Eso es importante en relación a lo que yo también estaba comentando recién de esta idea de nación o colonia, ¿sí? Lo van a ver muy claramente. Es un tratado que firma la Argentina con Gran Bretaña. Bueno, les pregunto en qué consistió ese acuerdo y demás. Y bueno, cómo se va desarrollando esta idea de la intervención del Estado. Ese es el práctico 3. Bueno, no me quiero extender mucho más, creo que quedó bastante largo. Espero que se animen un poquito a escribirme, a preguntarme, a decirme, mirá, me pareció importante esto, no entendí esto otro, si se puede profundizar alguna cuestión, me interesó, me gustó este debate, esta discusión. Necesito que haya un ida y vuelta un poco más intenso entre ustedes y yo. ¿Sí? Esto del video, por ahí, y algunas aclaraciones que yo fui haciendo, por ahí les sirven a ustedes para que se les acomoden algunas ideas. Bueno, empecemos ahora a ser más protagonistas y empezar a interactuar de una manera más fluida. Obviamente, todos los temas van y vienen. Si se fijan, este práctico que les voy a subir en los próximos días retoma lo que estuvimos viendo en el práctico 2, y ni hablar lo que estuvimos viendo en el práctico 1. ¿Sí? El práctico 1 dice, a ver si lo encuentro rápidamente, creció la intervención económica del Estado, ¿sí? Se recurrió a medidas proteccionistas, se tendió a reducir el peso del comercio e incrementar el de la industria. Bueno, todo eso que aparece en este primer trabajo más general, lo tienen que tener bien claro a la hora de analizar esto. Entonces piensen, ¿vieron esas muñecas rusas que se meten una dentro de la otra? Bueno, este trabajo 3 se mete y se van ensamblando. Así que vayan y vengan, pregunten, consulten. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Este es el primer video que grabo de este tipo, así que bueno, vamos a ir aceptando algunas cuestiones. Repito, ojalá estén bien, se cuiden a sus familias, cuiden a los suyos, y nos vemos, espero que pronto.